Hubo un periodo en la historia de México que se conoció como el Milagro Mexicano debido al gran crecimiento económico y generación de empleos y progreso. Todo sonó muy bien, pero finalizó con una crisis generada por las mismas medidas que habían sido benéficas al principio. Hoy les platico cuándo fue y cómo sucedió. El milagro mexicano, o también llamado desarrollo estabilizador, ocurrió durante los años 1948 hasta el 1975. Este periodo abarcó los sexenios de los presidentes Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Estos mandatarios supieron aprovechar el gran impulso que tuvo la economía mundial y nacional después de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la llamada Guerra Fría. La estrategia consistió en consolidar el mercado interno y colocar a nuestro país en el gran comercio internacional. La estrategia central fue favorecer el mercado interno, así que la idea era consumir solo los productos hechos en México. Así que los mexicanos debíamos comprar lo que los mismos mexicanos producíamos. Las importaciones, por lo tanto, se sustituyeron y se buscó que cualquier producto traído del extranjero fuera sustituido por un producto nacional. A esta estrategia se le llamó, como era obvio, sustitución de importaciones. Para tener buenos productos mexicanos, debía fomentarse la creación y crecimiento de las industrias nacionales. Por lo tanto, se buscó industrializar a México, al mismo tiempo que esto generaría un incremento en los empleos, más créditos bancarios al sector privado mexicano y un tipo de cambio fijo. Aprovechando las riquezas nacionales, se buscó proporcionar mejores servicios asistenciales a la sociedad. En la búsqueda de mejorar los servicios, el Estado mexicano intervino fuertemente sobre los bienes de la industria privada. Ojo aquí, porque la intervención del Estado aparentemente es positiva, pero generalmente termina mal. En 1960 se llevó a cabo una estrategia conocida como la mexicanización de la industria eléctrica, es decir, una nacionalización. Los mexicanos celebraron con entusiasmo esta medida. El presidente Adolfo López Mateos encabezó la ceremonia de nacionalización y muchos consideraron a este acto como el último paso para consolidar la Revolución Mexicana. Había también quienes dudaban si en realidad esta nacionalización eléctrica traería reducciones a los costos de la electricidad o no. En este periodo también hubo un crecimiento poblacional enorme, sobre todo en las ciudades más grandes del país. Se empezó a desarrollar mucha infraestructura como carreteras, escuelas, hospitales públicos y se crearon el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales a los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. También se pensó en la recreación de los mexicanos, por lo que se construyó la famosa Feria de Chapultepec, la cual hoy ya no existe y será reemplazada por otro proyecto. México vivía momentos de abundancia y por ello logró colocarse como una de las potencias financieras de la época, sorprendiendo a muchas otras naciones. Solo para citar un dato, entre 1947 y 1953, el Producto Interno Bruto, el PIB anual, creció en un promedio de 5.7%. En años anteriores hubo una tasa de hasta un 7.3%, gracias a la producción petrolera, eléctrica y de las industrias de la construcción y manufactura. Un crecimiento que en las décadas recientes no hemos podido ver. Periódicos de 1960 han registrado precios interesantes, como el kilo de cebolla a $1.90, 50 tabletas de chocolate a $5.75, un kilo de chuleta de res costaba $9.50. El pasaje de algunos camiones que circulaban en la Ciudad de México era de solo 30 centavos. La población crecía, se desarrollaba y vivía más o menos bien. Y aquí es donde me apena mucho Comunicreativos tener que interrumpir este hermoso sueño y revisar
la realidad. Esta gran burbuja del milagro mexicano o desarrollo estabilizador estaba siendo inflada con medidas proteccionistas por parte del Estado. Muchos continúan creyendo que si el Estado fija los precios, fija el tipo de cambio y se mete de lleno en los mercados controlando la economía, las cosas tienen que salir bien. Pero no es así. La historia nacional y de otros países nos han demostrado que cuando los gobiernos controlan la economía, lo que viene después es la escasez y la pobreza. El caso mexicano no fue la excepción. Cuando el Estado elige a un solo proveedor o a unos cuantos proveedores de productos y servicios, desaparece la competencia y aparecen los monopolios y los oligopolios. La distribución de la riqueza no fue adecuada y, como siempre, las poblaciones más vulnerables no recibieron los beneficios del desarrollo. El Estado invirtió poco en el sector agropecuario y la burbuja se fue inflando más, acercándose a un estallido inminente. Las variantes de la economía mundial también tuvieron una importante influencia en nuestro país. El problema estalló y fue en el sexenio del presidente Luis Echeverría. El modelo proteccionista agotó el milagro mexicano y provocó un enorme endeudamiento externo. Ahí creció la famosa deuda externa o, como muchos la llaman, la deuda eterna. Durante la década de los años 70 del siglo XX a la fecha, México no ha tenido ni un solo momento de crecimiento y abundancia como cuando ocurrió durante el milagro mexicano. Han sido muchos los factores que han determinado estas condiciones, pero tenemos que resaltar inevitablemente el de la corrupción. Manejar la economía con ideologías, ya sea de un lado o del otro, tampoco ha traído beneficios a los mexicanos. Para agravar el problema, hemos tenido un crecimiento poblacional acelerado que dificulta todo, desde conseguir empleos hasta el acceso a servicios de calidad, vivienda o justa repartición de la riqueza. Solo para hacernos una idea, en 1948 había cerca de 39 millones de mexicanos en todo el territorio nacional. Actualmente, en 2024, somos casi 130 millones. Esto, sin lugar a dudas, es un problema del cual pocos hablan y que es necesario abordar con seriedad. ¿Será posible tener un nuevo milagro mexicano más real y sostenido? Seguro que sí, pero para ello tenemos que quitarnos mucha basura ideológica que nos han insertado los gobernantes y ser conscientes que a cada uno de nosotros nos toca hacernos responsables de nuestra parte, como ciudadanos, como trabajadores, como empresarios, como maestros y como críticos del poder. La corrupción no se ha acabado porque quienes la ejercen siguen en el poder y ahí están cómodos. Ellos no moverán ni un dedo para cambiar las cosas. En el momento en que dejemos de aplaudir con fervor a los políticos y empecemos a exigirles resultados, México va a cambiar para bien de todos. ¿Pero ustedes qué opinan, comunicativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.